Hola, aquí estamos en Biografías en Singular y si has visto ya algunos programas ya sabes cómo van, cómo es el ritmo calmado de las charlas, donde intentamos poner al ser humano en el centro de la entrevista, de la charla, para poder conocer cómo se despliega ese ser a lo largo de su propia biografía. Y si te gusta el enfoque, si te aporta y te dice algo, porque en realidad también conociendo a la otra persona, teniendo esa actitud de apertura ante las vivencias de otra persona, también podemos conocernos mejor nosotros. Así que si te gusta Biografías en Singular, te agradezco que des like, si quieres dejar algún comentario y que te suscribas, porque bueno, al final todo eso ayuda a que el canal crezca y lo puedan conocer más personas. Muchas gracias, nos vemos. Y ya estamos en el episodio número 17. Hoy tenemos como invitada a Consuelo Balaguer, bueno, una buena amiga, compañera, que hoy nos irá contando su biografía y para poder conocerla un poquito mejor. Y bueno, hoy un lujo tener aquí a Consuelo. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Héctor. Un lujo para mí, desde luego, esta idea Pues bueno, maravillosa de compartir biografías. ujú, sí, además que bueno, también nos une esto, ¿no? En el camino Hombre, y nos tanto. conocimos hace ya unos 5 años así, más o menos, Pues desde el 40 y 19. sí, el 19, ¿no? Ujú. El 40 y 19. pico, se me estaba diciendo. 40 Parece que, 49 años tenía yo. Estaba vale, contando por sí, mis años. parece que Sí, estemos hablando de la guerra, casi. sí, casi. Bueno, Pues pues sí. ya sabes, ¿no? Como hacemos en el programa, lo que intentamos aquí en Biografías en Singular es poner en el centro a la persona, que hoy en día también con tanta tecnología y tantas cosas que nos deslumbran, ¿no? Y bueno, que son avances en un sentido, pero también se corren riesgos, ¿no? De despistarnos un poco Mm, en nuestra ruta. Pues aquí lo que pretendemos es que se ponga al ser humano en el centro, poder ver cómo se despliega la, el ser en esa biografía de que empieza a caminar y bueno, empieza esa parte interior a pujar y vamos viendo en la sucesión de eventos, como encuentros, cómo se va dando todo esto, ¿no? ¿Cómo Bueno, hoy se en va? día, que no lo he dicho, bueno, tienes 54 años, naciste en Castellón, vives en Alquería, también en la provincia cerquita de Villarreal, Ujú. y bueno, eres terapeuta, formadora también en trabajo personal biográfico Así es. y bueno, en contacto y ayudando a muchas personas, ¿no? En tu trayectoria también ya de 20 y pico años como Ujú. acompañante, como terapeuta. Y bueno, ese es el presente, con muchos proyectos también en mano, también con empresas, que ya nos irás contando luego un poquito, todos tus avances, todo lo que tú vas también incorporando en tu búsqueda, cómo lo vas aplicando, cómo lo vas poniendo Así también es. en el mundo. Entonces, Ujú. bueno, para llegar a este presente tenemos que irnos remontando unos cuantos años, unos 50 años para atrás, más o menos, que ya da vértigo, ¿eh? Así Cuando es. vamos diciendo cifras, dices, uy, ¿qué está pasando? Sí, sí, ¿qué está pasando? Pasa el tiempo. Así es, 54 años tengo, sí. ¿Qué Cumplí recuerdas, en marzo. Consuelo, de tus primeros años, así de tu entorno, tus primeros recuerdos, cómo son? Pues mis primeros recuerdos son, bueno, pues eso, me he criado en un pueblo pequeñito Ujú, donde todo el mundo nos conocemos y, y mis recuerdos, primeros recuerdos son en casa con mi madre. Soy la hermana pequeña de cuatro hermanos, lo que pasa que el mayor falleció a los 2 días de nacer, y luego nacieron mis dos hermanas que son mellizas y yo, la última, la pequeña. Y claro, esto obviamente marcó nuestra, pues eso, el ambiente en el que vivimos
ni negativa ni positivamente, sino que marcó, ¿no? Fue un nacimiento y una muerte muy rápida, que obviamente, eh, pues eso, la vida es así y fue de alguna manera la circunstancia bastante dramática, porque imagínate perder un hijo y... Pero luego, pues si observas bien ese suceso, como yo lo he observado en mi biografía, pues fue un gran sacrificio, ¿no? A nivel más profundo, el trasfondo que tiene a nivel de sistema familiar, a nivel de mi destino también y el de mis hermanas, que veníamos después y eso ha hecho que transformáramos, ¿no? Yo en mi caso, pues toda una tristeza que había en el ambiente y un dolor, era un dolor muy, efectivamente como muy ¿no? Como muy subterráneo, porque pues éramos tres hijas y también había mucha alegría en casa, pero todo eso estaba ahí, ¿no? Y cuando te paras a pensar y hacer retrospectiva, somatizar también, que yo somaticé en el segundo septenio, que ahora lo contaré, pero en fin, fue como un evento bastante importante, pero no obstante, bueno, pues eso, yo estuve mucho, fui a la escuela con 4 años, me recuerdo eso mucho con mi madre hasta que yo no tuve 6, 7 años, ella no trabajó, entonces tuvimos una vida bastante, en ese sentido, muy de mucho orden, de mucho ritmo, de mucha rutina. Mm, y bueno, después también, pues sobre todo me acuerdo mucho de mi abuela paterna, eh, y después también mucho de jugar mucho, pues también en casa, en la calle, ¿Recuerdas? compañeros de la escuela. ¿Tenías, ajá, algún tipo así de, bueno, de tu juego favorito Y en grupo o más sola? a mí me gustaba mucho jugar con las muñecas y sobre todo no eran bebés, los muñecos que yo jugaba eran bebés, las muñecas que eran más de mayor no me atraían tanto y ahí ya anunciaba el juego que es anunciador, ¿no? De la vocación, ahí ya anunciaba que, pues, por donde yo iba a tirar bastante, que me he dedicado mucho a trabajar con familias, eh, ya posteriormente, ¿no? Cuando ya me formé y empecé a trabajar. Para mí los niños siempre han sido la infancia, los niños siempre me ha atraído muchísimo, he tenido facilidad para entenderlos. eh, y ahí, pues eso, los juegos eran mucho de cuidar, de organizar, de montar historias, ¿no? Alrededor, de pasearlos, de encontrarme con gente por la calle paseándolos, ¿no? Eran mis fantasías, ¿no? De juego. Y, y me encantaba cuidarles. Mi madre trabajó en una guardería 17 años y yo cuando era pequeñita, yo salía corriendo de la escuela para pillar la hora que era el cambio del pañal y que me dejaran ayudar, ¿no? Cambiar el pañal, de verdad, la hora de la siesta, meterme en el cuarto donde estaban las maquitas y estar allí también. O sea, era algo como darles de comer, la hora de comer, sentarme allí y darles de comer. Generaciones que ahora ya son, claro, tienen 40 años o son gente mayor, ¿no? Que veo por la calle y ellos no me reconocen muchas veces, pero yo sí, ¿no? Y sí, apuntaba maneras ya de pequeña en ese sentido. O sea, tenías ya esa inquietud y ese interés Sí, sí, en cuidar sí. y atender otras La, necesidades, ¿no? la vecina, una vecina pequeña también que la cuidaba. De hecho, mi muñeca tenía una muñeca que se llamaba como ella, como una vecina que tenía. Y sí, tenía como esa atracción. Me atraía mucho, ¿no? Le- Esa parte, había algo en mi alma que me llevaba, me llevaba, ¿no? A relacionarme con los niños.
de manera muy fácil, muy espontánea. Así es. ¿Vale? ¿Y cómo vamos avanzando en esos, entre primer, segundo septenio? Eh, Vamos, para el que no sepa, son ciclos de 7 años, estamos hablando, ¿no? De Ujú. 0 a 7, 7 a 14. ¿Cómo vas viviendo esos primeros, bueno, ya si nos vamos metiendo más en el segundo septenio, ya más los estudios, Sí, el ir saliendo sí. un poco ya más del ámbito familiar? El segundo septenio, yo lo recuerdo eh, hubieron varias enfermedades en mi caso que posteriormente, bueno, pues me han marcado de manera positiva porque me han ayudado a una transformación personal y de estilo de vida muy profundo. Y tuve enfermedades como fiebre reumática y luego tuve asma. Eh, y bueno, pues bueno, me operaron de apendicitis también y lo recuerdo como, pues eso, recuerdo el hospital, recuerdo pues los puntos de sutura que me pusieron, que se me infectó, que me lo sacaron, que mis crisis de, pues eso de no poder respirar. Cuando la fiebre reumática, pues estuve también con unos tratamientos muy fuertes de penicilina durante más de un año, con el asma vacunas, inyecciones, o sea, como mi cuerpo, ¿no? De alguna manera se vio invadido de corticoides y de penicilina y de cosas muy potentes, eh, que en mi adolescencia yo estaba pues bastante inflamada, estaba muy inflamada, mi cuerpo estaba muy inflamado, muy hinchada. Yo nunca he sido una persona gruesa, de complexión gruesa, sino que, pues eso, tampoco muy delgada, pero bueno, tengo el cuerpo, en esa época lo tengo muy inflamado. Y bueno, también recuerdo, además de las enfermedades, que me marcaron interiormente, porque eso a partir de los 9 años empiezas a tener un mundo interior vivo, aunque no lo comuniques o no lo puedas comunicar, porque el desarrollo del lenguaje todavía no está ahí desarrollado, pero sí que yo tengo un recuerdo de mi mundo interior, de como que para mí eran retos, ¿no? El cuando no me encontraba bien y el hacer lo que todo el mundo hacía, llevar una vida lo más normal posible, aunque el asma me limitaba en momentos, pero nunca me sentí víctima de esa enfermedad, sino, bueno, pues era una circunstancia y ahí también pues empezaba también a aflorar mi temperamento, mi carácter, ¿no? Después, en la adolescencia, que era donde más reto tenía y que no me dejaba vencer por la sintomatología, que obviamente no era agradable, notar como que estás pues de fiesta o estás en algún sitio y notas cómo empiezas a generar, empieza la crisis, ¿no? Y tú estás ahí como yo, ¿no? Por lo menos era como, voy a respirar bien, no sé, como venciéndome a mí misma, ¿no? Eso lo recuerdo muy nítidamente, la verdad, que luego he entendido, ¿no? Más tarde. Y luego, pues recuerdo mucho la escuela, que, que me gustaba mucho la escuela, que tenía muchos amigos. Y ahí también ese segundo septenio a mí me marca también a nivel social. En un principio no lo recuerdo como muy agradable, ¿no? La parte social, de liderazgo. Yo me siento más bien juzgada por ese motivo, mm, juzgada negativamente, y tampoco por todo el mundo, obviamente, pero sí que hay sucesos ahí que me marcan que, como digo yo, los primeros años tiene sucesos, ¿no? Donde el ego se te marca, ¿no? Vemos marcado el ego, que es muy bueno también, ¿no? En una parte, de alguna manera lo sufres, ¿no? O yo lo sufrí también en silencio por mi temperamento, que también soy como bastante sanguínea y no le daba mucha importancia.
pero sí que realmente, ¿no? Ese sentirte juzgada, tanto en positivo también, tenía juicios buenos, ¿no? Sobre mi físico, sobre mi forma de ser, eh, pero también tenía otros matices que me ensombrecían bastante y me hacían no tener tanta seguridad en mí misma con algo que yo sentía que era muy natural en mí, que eran las relaciones con los demás. Y era muy distinto cómo me veían a cómo yo me, me percibía, ¿no? O me sentía que me veían. Eso lo he descubierto después también investigando mi biografía. Y bueno, pues, pero son años eso de mucho juego, de mucha socialización, de mucha más calle, ¿no? A partir de los 12 de mucha convivencia en la calle. Aquí había, pues eso, esa calidad de vida que tiene el pueblo, siempre con unos límites, ¿no? Mi madre, recuerdo, ¿no? Que tampoco siempre habían horarios, habían normas. En mi vida han habido normas que me las he saltado, obviamente, muchas veces, pero existían, ¿no? Y eran normas sanas. Y luego ya terminó la escuela con buenas notas y con eso que te ponían, pues, que, para dónde ibas, ¿no? Si para el instituto o para formación profesional, que ya te marcaban, ¿no? Como a las vacas, si eras buena en estudios o no, que eran como cosas absurdas, ¿no? En realidad, pero bueno, la época era así y yo era buena para ir al instituto, con lo cual se equivocaron bastante en el sentido de que, bueno, sí, a mí me encanta estudiar, de hecho, no hay día que no estudie, eh, para seguir actualizándome, pero yo ahí tuve una crisis que fue la crisis de los 16, 15 más bien, la crisis de los 15, Saturno, ¿no? La mitad de Saturno, 30 años, pues el 15, y no encontraba mucho sentido a lo que el entorno, me lo pasaba muy bien con mis compañeros, eso sí, disfrutaba mucho de la compañía, pero lo que me contaban, verdaderamente, menos la clase de literatura que la recuerdo que me encantaba, el idioma francés que también me gustaba, el resto no me interesaba y que tampoco me despertaban interés, más que no me interesaban. Y bueno, pues ahí tuve mi crisis, y luego ya, bueno, pues en mi casa hubo algo muy claro. Mi padre nos inculcó mucho, a mí me llegó mucho el que teníamos que estudiar, que era algo imprescindible. Y eso sí que, pues eso, con 16 17 años sí que como que dije, bueno, ya que tengo que estudiar, me voy a poner las pilas y me voy a empezar a sacar todo esto, porque era como que lo tenía clarísimo que dentro de mis objetivos uno era estudiar y sacar una carrera. Y ese ambiente sí que lo viví mucho en mi casa, a diferencia de la época, ¿no? Que me acuerdo de compañeros que suspendían o no les dejaban repetir, enseguida les mandaban a trabajar. Pues yo tenía en mi casa había otro punto de vista y era, bueno, pues lo que te cueste, pero sabes que esto te lo tienes que sacar. No había opción, no había alternativa de irme a trabajar y salirme de los estudios. Y eso para la época mi padre pues fue bastante, en ese sentido, pues tenía mucha visión. Mi madre también era una mujer muy abierta. De ella también heredé mucho el tema de todas las medicinas integrativas, de medicina integrativa, todo lo que es la naturaleza, el comer de manera sana. eh, pues todo eso mi madre también para la época, ella, me acuerdo, ¿no? Que le dolían mucho sus rodillas, no quiso operarse, iba a un médico naturista que venía de Barcelona a Castellón y trataba de, pues dentro de su conocimiento, de cocinar muy sano siempre y de inculcarnos, pues eso, estas cosas yo no las he probado nunca, ¿no? Ni mis hijos tampoco, ¿no? De comer.
Y bueno, cuando retomo esa decisión de seguir estudiando, pues ahí, pues eso, empiezo a estudiar, me saco hasta el COU y luego me voy a Alicante a hacer, eso ya es la adolescencia pues está llena de vida adolescente, de mucha, también de mucho salir, a mí me encantaba salir, conocer gente, pues ahí también, pues eso, las relaciones, enamorarte, lo habitual, ¿no? En esa época. Mucho descubrimiento, ¿no? Y En estos años. descubrimiento a través de las amigas, pues eso, tuve también en la adolescencia ya más joven, pues buenos amigos, ¿no? Además de chicas, pues buenos amigos chicos. Eh, y bueno, yo ahí tengo como eso, como que no tenía muy claro qué estudiar, pero sí tenía claro que quería hacer algo yo, ¿no? Que quería tener yo iniciativa, ¿no? Ser autónoma. Mi padre toda la vida autónomo también, pero bueno, mis hermanas, por ejemplo, no lo son, pero bueno, a mí eso no sé si me influyó, pero yo sí que tenía claro que quería hacer algo, que quería vivir y hacer una profesión libre. Y bueno, me fui a Alicante a estudiar después del COU, me fui a estudiar, bueno, antes de irme a Alicante estudié secretariado internacional de dirección en una escuela de empresa en Valencia, que muchos años me pregunté, no sé por qué hice eso, esos estudios, más fueron privados, pero me llamó la atención. Me llamó la atención sobre todo, lo cuento, por la palabra internacional, por los idiomas, y bueno, hice esos estudios, hice esa formación y de ahí me fui a Alicante a hacer algo distinto, porque de ahí podía haber salido a trabajar en una empresa, Ujú. pero no quise, no me veía con esa edad trabajando ya tan temprano y me fui a Alicante y ahí hice el TASOC, que es el técnico de animación sociocultural, que era la primera promoción en el Instituto Figueras Pacheco de Alicante y fuimos la primera promoción que se hacía en la Comunidad Valenciana, creo, que es de técnico, o sea, de formación superior, formación profesional. Y con esa formación, cuando terminé, fue cuando de ahí me fui a la universidad. Y el primer año y estudié educación social. Estando ya en Valencia, cuando hice secretario internacional, tuve una intuición muy fuerte. Antes de irme, ahí tenía como 20 años y tuve una intuición muy fuerte de que iba a trabajar para mí misma y que quería crear un centro trabajando con gente. Eso es una visión que tuve que cuando hice la biografía, pues es algo que te va como que te va viniendo, ¿no? Como en esas edades, ¿no? Tan, tan, como hitos, ¿no? Que hay en la biografía y ahí alrededor de los 21, pues es un hito muy potente, que es como el grado de conciencia aumenta de manera ya que eres la primera vez, ¿no? Que eres autoconsciente, ¿no? Y tan importante para donde empieza esa necesidad de conocernos, ¿no? De conocerme a mí misma. Y ahí, de ahí, pues tomo la decisión de irme a Alicante y de Alicante tomo la decisión de irme. Mi hermana ya estaba en Lérida estudiando, una de mis hermanas, educación social. Y me voy a Lérida un año. Fue un año para saber que no quería vivir en esa ciudad, una ciudad pues, pues con mucha niebla. La facultad pues había de todo, pero hubo ahí una experiencia potente ya en lo social para mí, donde pues yo también tenía esa parte de reivindicativa, un poco guerrera, ¿no? Como tu apellido, pues yo era no de apellido, pero sí de espíritu guerrero, de que las injusticias pues las peleaba, no me callaba, tenía ahí ese Marte que me, que me estaba, ¿no? Estaba hablando, ¿no? A través de mí, esas cualidades de Marte, de la palabra, de la acción, de,
Y entonces, bueno, pues como premio me llevé una asignatura colgando, ¿no? Y me la llevé para Barcelona y me trasladé a la Autónoma de Barcelona. Y allí también me metí, pues, también me metí en ese aspecto más social y de iniciativa, pues, de mi facultad, pues me metí con más compañeros y con el resto de universidades de Cataluña nos metimos a generar lo que era lo que es ahora el Colegio de Educadores Sociales, ¿no? El colegio oficial profesional. Eh, y bueno, pues ahí también hubieron muchas batallas y muchas cosas, ¿no? Mucha experiencia, mucha experiencia. Y ahí ya se Y puede ver, según estás contando, esa parte tuya dentro de lo social también, mm, frente a la injusticia, ¿no? Reivindicativa, cómo te vas mm, posicionando, ¿no? De una forma también en mm, la sociedad o en tu entorno, mm, como que te vas autoafirmando también, ¿no? afirmando, así es. Sí, me aparece como como el yo, ¿no? El yo de que necesito como, sí, expresarme, expresar aquello que veo, aquello que no veo bien, aquello que veo injusto, todo el tema de valores, ¿no? El valor de la injusticia eh, como que me persigue, ¿no? Lo voy, lo voy viendo y lo voy reivindicando y además agrupándonos, ¿no? También formaba parte de una asociación aquí, eh, aquí en el pueblo, también hicimos otra, es decir, y como madre he estado también metida en la asociación de la escuela, es decir, del AMPA, es decir, he estado como, la vida asociativa para mí ha sido como algo que tenía sentido, ¿no? Tenía sentido eh, estar con gente y que nos unieran, pues eso, temas, ¿no? Objetivos sociales y que forma parte de la transformación y de la evolución social, ¿no? De la sociedad. Y bueno, en las épocas, en la época de la universidad también lo que hago es genero también un centro. Cada año hago prácticas. Las primeras las hice en Vic, luego las hago en una escuela de adultos, en la Verneda, en Barcelona, y en un barrio. Y después hago también prácticas en Francia, en un centro de animación sociocultural, y ahí sí que descubro ese que viajaba también en verano a ese centro, un pequeño pueblo al sur de la Bretaña, cerca de Nantes, eh, y ahí también descubro lo que es el desarrollo comunitario, lo que es el verdadero desarrollo sociocultural que viene de Francia, que es muy social, que tiene que ver, involucra mucho a la comunidad. Aquí en España estaba muy relacionado y asociado con todo lo que era trabajo de monitor, de tiempo libre, de entretenimiento, eh, y no tenía la profundidad que yo descubro en Francia de ir más allá. Era como una educación, no era entretenimiento, el tiempo libre estaba visto desde el punto de vista educativo y de educación continua o de educación no formal, ¿sí? Está la educación formal, que es la oficial y académica, y luego la educación no formal, que es la educación que se hace fuera de lo que es académico. Y aquello a mí me marca mucho, porque cuando terminó la carrera, aquí no veía, y siento decirlo, no veo, ¿sí? Por si me escucha, esto se va a publicar y si me escucha gente, no veo que realmente esa filosofía que hay detrás de lo que es la educación social, que se limita mucho al servicio social oficialmente visto, que es hacia un sector de gente con un perfil social, económico, cultural determinado. No es una educación social abierta a toda la sociedad, que es con la que yo sí que desarrollo mi profesión, que es una educación social libre para mí. Eh,
y la educación social oficial pues se limita mucho, ¿no? A este servicio social, como digo. Ahora el educador social también está entrando en la escuela, algo que también sí que me alegro mucho porque siempre que sea desde este punto de vista educativo, ¿no? Y para cualquier persona, no limitado a un servicio social dentro de la institución escolar. Y después estaba también la corriente o la parte de trabajar en prisiones, eh, que yo no vi que era mi camino. Y luego estaba la parte del desarrollo social y cultural, que es cuando yo me fui a Francia y cuando volví era algo que a mí me hubiera llenado mucho, pero yo decidí hacerlo libre porque lo que se me ofrecía o lo que ofrecía en ese momento, ofrece la sociedad, era entrar en, pues eso, hacer oposiciones, entrar en un ayuntamiento, en una diputación, etcétera. Y yo no tenía muy claro que quería trabajar para mí misma. Entonces, bueno, pues yo desarrollo esa parte social, de educación social libre y de ir más allá de lo que académicamente ofrece, ¿no? Esas ramas que ofrece la educación social. Y yo para mí siempre he tenido la claridad de llevarlo a la sociedad en el sentido más amplio, ¿no? Y a transformar. Para mí era eso, ¿no? Y en esa confusión, porque de alguna manera con esos pocos años que sales de la facultad y sales muy como muy con esa influencia ya marcada el camino desde, no marcado el camino desde ti mismo, sino que ves que el camino está marcado desde afuera, desde las instituciones, y yo estoy un tiempo con confusión, confusión porque lo que se me ofrece no es lo que quiero, no resuena en mí, y lo que yo quiero soy muy joven. ¿De qué edad estamos hablando aquí, más o menos, Consuelo? Pues ahí yo termino con 23 la carrera, por ahí, 23 24 porque tuve mi crisis en el instituto y luego hice la formación de secretaria de internacional. Me voy a vivir a Berlín, de Barcelona me voy a vivir a Berlín. Allí estoy un año, también hago unas experiencias muy potentes para mi vida. Mm, y me marca mucho también el que me voy, estoy trabajando en una granja en Hamburgo, una granja biodinámica eh, con una filosofía de vida y basada en una concepción del ser humano anímico espiritual, ¿no? Basado en la antroposofía. Y yo completamente ignorante, yo ignoraba, yo llegué allí y yo no conocía nada, simplemente fui a trabajar, estuve aprendiendo a hacer queso, ayudaba en otras tareas de la granja, seguía los ritmos que seguía todo el mundo. Era verano, una granja en medio de un bosque, era como un lugar idílico, idílico. Yo me sentía más sola que nunca, me estaba acercando a mis 28, ahí tenía 27, 26, 27, y tuve una crisis muy fuerte y la pasé en esa granja. Pasé, la pasé en una soledad absoluta, pero más acompañada que nunca me sentí. Fue algo muy, muy fuerte la experiencia que tuve. Eh, y eso a mí luego me dejó ahí un pozo de vida ordenada, de levantarme a las 5 de la mañana, de llevar la leche a los tanques, ¿no? Se ordeñaban y yo llevaba la leche a la quesería, llenaba el tanque de leche. Luego almorzábamos, desayunábamos a las 8 de la mañana, bueno, me tomaba un té, cuando me levantaba a 5, 5 y media me tomaba un té. A las 8 almorzábamos todos los que trabajábamos en la granja, que éramos como 25 personas o 30, ya no me acuerdo, éramos mucha gente. Comíamos una comida que no he vuelto a comer. Yo ahora hago el muesli en mi casa y se acerca a ese muesli, pero claro, era
todo hecho, los cereales, las melazas, todo era de allí. Almorzábamos, luego se repartían las tareas. Yo normalmente estaba en la quesería haciendo yogures, kefir, eh, pero también ayudaba si hacía falta ir a recoger verduras, recolectar, a cosechar. Yo iba a cosechar, si había que limpiar establo, iba a limpiar establo. Si había que cambiar vacas de prados, yo iba a cambiar vacas de prados, aprendí a llevar tractor. Es decir, fue una experiencia brutal. Me acuerdo que los que llevaban la granja era un matrimonio con 3 niñas. La pequeñita era una bebé que estaba en un nido, en un cuco. La ponían con una tela de estas como un velo. La dejaban debajo de, no me acuerdo el árbol que era, pero sería un roble o sería no sé, era un árbol enorme. Y esa niña estaba allí tranquila, mirando hacia arriba. La gente pasaba, la saludaba. O sea, tengo un recuerdo de esa estancia muy fuerte, que me dio mucha fuerza para lo que sería mi crisis de los 28, porque ya cuando volví de Alemania empecé a trabajarme. Yo personalmente empecé con el autoconocimiento y ya en esa época, a partir de hacer autoconocimiento, ya me decidí a estudiar como terapeuta, a estudiar terapia gestal, He podido que ver ahí ya nos entonces, plantamos en los 28. sí, en este septenio, en este cuarto septenio de los 21 a los 28, ¿no? Como al principio emerge esa fuerza y esa reivindicación y esa búsqueda unida a tu deseo Ujú, de trabajar de forma autónoma, independiente, ¿no? Como vas teniendo un montón de experiencias en las que tú estás en mm, esa búsqueda, ¿no? Que ves que, no, que el camino está, como has dicho, trazado ya desde fuera y estás ahí en esa lucha y esa búsqueda, ¿no? En épocas también de confusión, como has comentado. mm, Y bueno, todas estas experiencias tan dispares también, tanto geográficas, ¿no? También podemos imaginarnos con mm, contextos culturales, muy con distintos. personas de cada uno de distintos ámbitos, ¿no? Y cómo todo eso va enriqueciendo interiormente para ir luego desplegando lo que uno de verdad quiere hacer, ¿no? Cuando como va encontrando la posibilidad de ir haciendo mimbres poco a poco, ¿no? Al principio de una forma pues más, a lo mejor más inconsciente, intuitiva, ¿no? Luego ya Así es. se va, pero vamos viendo todo este recorrido ya desde la niña que tiene atención, que quiere cuidar, cómo se va dando en las distintas etapas rasgos que son muy tuyos, ¿no? Los que te conocemos Mm. personalmente podemos identificar, ¿no? En cosas que ibas diciendo, decir, es que es Consuelo, ¿no? Es que eres tú. Sí, así es. Sí, sí. Entonces Es una estamos ya. etapa, Ujú. sí, es una etapa que entró ya esa crisis de los 28. Efectivamente, son todo experiencias muy potentes interiores, em, que me despiertan muchísimo a través del dolor. Despierto a mí misma, a querer reconocer eso que se despierta en mí a través del dolor, que es una sensibilidad muy potente. Veo una parte de mí, es eso, muy sensible, y como todo me afecta de una manera que hasta ese momento no me había dado cuenta. Tenía una vida mucho más entregada hacia afuera, en lo social, en descubrir, en divertirme, en disfrutar, mm, en conocer, ¿no? Al final. Y cómo ese dolor me despierta algo en mí que digo, mm, que me llama, ¿no? Que me llama también. Es una llamada interior que tengo muy fuerte. Y a partir de los 27, pues ahí empiezo a hacer eso, mucho trabajo de autoconocimiento, 28. Y sobre los 29, por ahí, empiezo a formarme. Empiezo a formarme Ajá. y es, claro, ya empiezo y con ya el primer año ya todos los formadores que pasaban por delante de mí. Eh, es muy duro, la formación es dura porque es una forma de mirarte que va mucho al alma, ¿no? Va mucho a la herida y es muy duro.
pero tengo la claridad también de que yo me quiero dedicar a esto. Y, y bueno, pues termino la formación, conozco a una muy buena amiga ahí. eh, y bueno, que todavía somos amigas, igual que desde la infancia, pues todavía conservo muy buenas amistades que ahora en la actualidad, ahora iré contando, ¿no? Y bueno, termino de trabajar y en ese tiempo conozco a mi marido y me caso con él con 31 años y me quedo embarazada con 32 y a los 33 tengo a mi hijo mayor y, y ahí empiezo también a trabajar. Ese verano empiezo a trabajar de manera que bueno, ya pues me tomo muy en serio mi profesión. Empiezo buscando personas, preguntando a gente que quiera empezar conmigo como prácticas, ¿no? Y ya a partir de ese invierno ya empiezo a tomarme ese verano y ya empiezo a tomarme en serio mi profesión y a trabajar y a empezar a, eso, a vivir, ¿no? A vivir y a ganarme la vida y a devolver al mundo pues eso que latía en mí muy fuerte y que poco a poco se me va aclarando, porque cuando estoy en la formación y veo claro qué es esto lo que quiero, pues también es un descanso muy fuerte dentro de mí, de haber llegado haber llegado a un punto del camino que a partir de ahí mi vida pues empieza a tomar sentido y pues como digo, encuentro a mi marido, me caso, me doy cuenta de lo que quiero y atravieso, ¿no? Esos 31 años y medio, 33, ¿no? De muerte y resurrección en la vida y, y bueno, pues eso, empiezo pues eso, a trabajar con todo tipo de gente. Enseguida, pues trabajo mucho con familias, ahí creo también un grupo con una hermana mía, con la que también es educadora social, que ella también se forma como terapeuta corporal en Madrid. Coincidimos ahí unos años juntas, formamos un grupo de niños, de familias, y ahí tengo yo, pues eso, con 35, 36, mi primera crisis profesional, donde me doy cuenta que clarísimamente que el tema está en los adultos y no en los niños, porque yo hago una formación, cuando termino Gestalt, hago una formación también en Madrid, un máster de Gestalt infantil, donde también pues eso, me especializo un poco más en niños, en infancia, pero luego me doy cuenta que, bueno, pues que no, que aquí hay que abordar a los mayores, la educación esa de adultos en la que me formo y en la que era una rama de mi formación, de mi carrera de educación social, había una rama que era educación de adultos, que yo vibraba mucho con eso, y ves que y yo voy como hacia atrás y hacia adelante, viéndole sentido a mis estudios. Estoy tentada pues también de hacer psicología, pero tampoco, porque lo académico también eh, me da un estatus o me da un título, pero la formación la voy encontrando de manera fuera del oficial y voy encontrando una formación con una calidad y con una profesionalidad muy fuerte. Y no por eso es que no haya profesionales, porque también tuve muy buenos profesores en la universidad. No quiere decir que no hayan buenos profesionales fuera, pero sí que encuentro una visión sobre todo del ser humano que concuerda con mi visión, ¿no? Con lo que yo resueno, que es un ser humano no solo, no solo hecho de carne y hueso, sino con alma y con espíritu. Y esa educación que empiezo a hacer, ¿no? Esa crisis profesional que empiezo a dejar de trabajar con los niños y a trabajarme y a enfocarme con los adultos, ahí ya me pilla que mi hijo empieza la escuela y ya ahí aparecen temas con la escuela también, ¿no? Con lo oficial, con la institución.
que yo iba con mucha ilusión a llevar a mi hijo a una escuela pública, a la escuela donde yo había estudiado, eh, con mucha ilusión, pero con mucha inocencia por mi parte, y me doy de bruces con la institución y veo, claro, con las carencias, sobre todo a nivel de formación permanente, de conocimiento interior, de autoconocimiento de los profesionales, de que, claro, con mi mirada desde la terapia y desde mi trabajo interior hecho desde los 27, desde que empiezo a tener la primera crisis mía fuerte, 26-27, me doy cuenta de cómo hay una carencia muy fuerte a nivel de percibir el alma del otro, ¿no? El alma de tanto como yo como madre siento que no me perciben, como no perciben a mi hijo, ¿no? Y ahí es cuando, con mucha inocencia por mi parte, digo, repito, me meto en el AMPA con ganas de transformar, de cambiar cosas, me pongo a hacer Montessori, eh, se me quita el trauma de las matemáticas, ¿no? Con la pedagogía, con el método Montessori, eh, trato de llevar a la escuela, ¿no? Es como que empieza ahí como con un espíritu, con muchas ganas de aportar y de ayudar, ¿no? Pero me encuentro con efectivamente que no significa que yo quiera ayudar, que los demás necesiten ser ayudados, ¿no? Que yo vea la necesidad que tienen los demás para que los demás la vean y la pidan. Obviamente nadie pidió ayuda y yo me puse a ayudar sin que nadie me pidiera ayuda, yo con mis compañeras, compañeros de Lampa, ¿no? Y ahí viene el despertar, ¿no? La lección tan grande que me dio a mí esa época de 8 años, de que el otro, de que tienes que estar ayudando cuando los demás te piden ayuda. Y si no tener ese respeto y esa humildad y esa honestidad para dejar que cada uno siga su camino, ¿no? Porque cuando yo me fui de esta escuela con una tristeza, pero al mismo tiempo con una alegría, porque había descubierto la pedagogía Waldorf, buscando para mi hijo, buscando, pues descubrí lo que después pues sería y es, ¿no? Un camino de vida, donde he encontrado sentido y, y más allá, ¿no? Más allá del sentido, es como una visión del mundo, una cosmovisión que, que es asombro, ¿no? Es asombro lo que siento día a día, ¿no? Entonces, bueno, yo descansé, yo creo que descansaron más ellos que yo, y lo digo con todo el cariño, porque claro, yo soy muy potente, ¿no? Cuando me empeño con algo, tengo ahí un Marte la parte negativa de Marte, pues eso, que puede ser muy, muy rompedora, ¿no? Eh, pero bueno, creo que marqué, también ayudé con las demás personas una raya roja, ¿no? De, de que lo primero que hay que hacer es proteger a los niños y, y después pues que los adultos tienen que ser responsables de sus actos, ¿no? Y esa raya yo creo que se quedó marcada y aún lo percibo así a día de hoy. De hecho, ha pasado muchos años, pero aún lo percibo porque cuando haces las cosas desde una intención sana, clara y desde el yo, pues las cosas permanecen eternas. Y yo creo que es así, ¿no? Y bueno, esa etapa me llevó a estudiar la pedagogía Waldorf en Alicante, con todo un elenco de formadores fantástico. Y descubrí eso, descubrí mi primer año en la pedagogía Waldorf, así como en la primer año de biografía. Yo me ponía a primera fila en la pedagogía Waldorf, era primera fila,
y yo me emocionaba, lloraba mucho. Era una alegría inmensa la que tenía y que si me conecto me pondría a llorar ahora mismo, porque encontré sentido, encontré también una paz muy grande, igual como la encontré cuando en la formación Gestalt, cuando dije, esto es lo que yo quiero. Se me despertó esa verdad interior. Con la pedagogía Baldós fue lo mismo. Dije, existe una pedagogía en el mundo que tiene en cuenta el desarrollo interior del niño. No lo podía creer, no lo podía creer. Que está elaborada, está creada en base a las etapas evolutivas del niño, a a la biografía humana. Ujú. No lo podía creer y claro, pues ahí fue como, bueno, pues me compré La Tierra como Escuela de Crotogini, que no tenía ni idea del libro ese lo que era, pero me llamaba mucho la atención el título, me pareció un título súper, no sé, como revelador, ¿no? Un título que en una frase es como que hay una inmensidad ahí. Y ese libro lo tuve a mi lado durante años, hasta que en otra crisis profesional, que mis crisis profesionales no han sido nunca crisis de dudar de lo que estaba haciendo, sino de que había algo ahí, ¿no? Como que había llegado a un límite donde mi crecimiento a un nivel tenía un tope y necesitaba seguir creciendo, es decir, desarrollándome como profesional. Y entonces yo siempre he buscado eh, el seguir formándome. Y ahí apareció, entre a formarme en arte terapia, que era algo que me llamaba mucho la atención y que lo descubrí también en la formación de pedagogía, o con el libro de Crotogini que yo pues siempre estaba hojeando y leyendo y aclarándome yo sola por ahí con ese libro y con la experiencia que iba acumulando. Eh, También llegaba eso a mis 40 y pico años, habiendo antes formado parte habiendo creado una iniciativa aquí de pedagogía Waldorf, así era ¿no? Mi yo, mi Marte, con más familias, creamos una asociación para crear una escuelita y pues eso la presidí unos años y fue un impulso, mucho aprendizaje también, mucha madurez, mucho caer de la rama, valorar sobre todo no el objetivo, sino el proceso hasta llegar al objetivo, valorar muchas cosas que luego en la vida me han servido muchísimo para madurar yo como persona y para crear después, ¿no?, las iniciativas que he creado junto a Sandra Bermejo, que también compañera nuestra en Entre Biografías, y el proyecto de iHumana, que es ahora también de presente de hace ya, pues eso, 2 años de trabajar con empresas y de llevar este impulso, ¿no? Esta forma de percibir y de entender las relaciones humanas y que todo en el mundo son relaciones humanas, ¿no? Eso para mí es algo clarísimo. Y da igual que estés en una escuela, da igual que estés no sé, en un juzgado, en una institución jurídica, educativa, empresarial o económica, da igual en qué esfera te muevas, las relaciones humanas son la clave, ¿no? Entenderlas y entender los procesos, las etapas. Entonces yo ahí decidí, me fui a hacer un fin de semana intensivo con una biógrafa de Pontevedra, con María de Uña, y en ese fin de semana en Alicante decidí hacer biografía. Y me formé en Madrid con el Fruto de la Rosa, donde también me revelé, ¿no? Se me fue revelando quién soy yo. El primer año también, bueno, yo creo que, y el segundo, ¿no? Era como, yo me emocionaba mucho en los talleres, en las clases, porque toda la experiencia que yo traía conmigo
podía ponerle nombre, porque dejé el trabajar desde la herida, lo dejé muy pronto, me di muy pronto cuenta que no tenía mucho sentido entrar en la herida, sino que yo empecé a trabajar mucho desde el yo, sin saberlo, sin ponerle nombre, y percibir la salud de la persona, percibir el dolor y percibir también en ese dolor dónde estaba la salud, es decir, una visión salutogénica sin yo saberlo y una transformación de lo que era doloroso, de lo que era psicológicamente doloroso, transformarlo en lo que traía escondido, ¿no? El dolor, que era en vida, en salud. Eso yo lo hacía de manera muy, como muy natural, muy intuitiva y hablo también de procesos largos, ¿no? Procesos, pues trabajas con gente con procesos más cortos, procesos más largos, esto ya depende de los casos, ¿no? Pero ya en la formación de biografía mi emoción era muy fuerte y la alegría profunda que sentía, el agradecimiento profundo que sentía la vida de darme, de brindarme esas oportunidades de poder estar descubriendo esto. Eso realmente lo recuerdo con mucho agradecimiento, porque ponía nombre y de hecho gente que ha venido con años después, ¿no? Y me ha conocido ya formada con la formación de biografía y la madurez, ¿no? Y que me lo han dicho, es que no eres la misma, es que estás súper, me veían distinta, me veían y, y es que no soy la misma, obviamente. Interiormente hablando, mmm, la evolución y el desarrollo es eso, la madurez, ¿no? Para mí madurar, además de cumplir años, es ir despegándome de mi cuerpo, acompañándolo más bien a mi cuerpo, cuidándolo, pero despidiéndome de él, ¿no? Como el cuerpo tiene caducidad y sí, pues eso, desarrollarme, poderlo ver así y desarrollarlo con esa alegría, ¿no? Desarrollarme con esa alegría, que es el ver cómo envejezco, ¿no? Cómo maduro y cómo mi cuerpo me va dando esas señales obvias, ¿no? Pero al mismo tiempo, con esa alegría y ese entusiasmo de que lo que emprendo ya no lo emprendo con la inocencia como emprendí, pues eso, como me metí en el AMPA de la escuela, cómo yo luchaba las cosas antes, ¿no? Yo las luchaba, pues eso, era una lucha sin cuartel, con mucha educación, eso sí, pero vaya, cuando le ponía yo el ojo a algo y veía que ahí había una injusticia y que había ahí una verdad que no se estaba dejando entrever, pues yo he tenido una fuerza interior muy potente, pero que también al hacerla valer sin tener en cuenta eh, a quien tenía enfrente, ¿no? Pues tenía una institución educativa, eh, no fui lo inteligentemente, ¿no? Lo suficientemente inteligente para hacer la lucha de otra manera. Ujú. Entonces, he aprendido mucho, entonces estas iniciativas en las que yo ahora estoy, en el presente, pues las estoy llevando con una alegría y con una calma interior y sabiendo los pasos, ¿no? Que voy dando, que eso es un gusto, ¿no? Y después haciendo referencia al cuerpo, ¿no? Y a cómo voy madurando, envejeciendo, que no pasa nada por decir esa palabra, ¿no? Que hoy en día está tan, el anti-aging es lo más moderno, pues sí, envejeciendo, pero con dignidad, ¿no? Claro, yo he hecho el espejo de mi septenio de los 49, 50, de los 49, 56 en el que estoy ahora, es un espejo del segundo septenio
y del quinto, ¿no? Donde hago esa muerte y resurrección y también donde tengo esas enfermedades. Y claro, el ser consciente de mí misma hasta el punto de que he percibido muy bien cómo tenía que cambiar mis ritmos para, para que esas enfermedades que se quedan ahí como latentes, superadas a nivel físico, pero latentes en el cuerpo etérico, y que me venían en forma de imágenes a mis 49, con 42 ya empecé, ¿no? A venirme imágenes de tener problemas con el corazón, fiebre reumática, ¿no? Y ya más mayor, pues eso, tenía, no eran neuras, que sé distinguir muy bien cuando tengo una neura o tengo una neurosis y tengo un pensamiento, ¿no? Una imagen que me viene, eso yo lo sé distinguir, gracias a Dios, si no, mal iríamos. Y eran pensamientos, eran imágenes que me venían como imágenes claras, ¿no? De anunciación, ¿no? Mm, Y ahí he tenido la gran fortuna de poder identificar esas imágenes. mm, Y, y efectivamente, a día de hoy, todavía ahora, yo toda mi vida, desde los 13 años, en esta época, a día de hoy, 17 15 de agosto, alrededor del 15 de agosto, empezaba a tener crisis asmáticas. Y tengo como un recuerdo, se me ha quedado un recuerdo, que son como unos pequeños estornudos de madrugada, que era cuando tenía las crisis. Eh, Ahora pues tengo a mi marido que es osteópata y me pone acupuntura y no va más allá, no tengo más problema, pero fíjate cómo físicamente está superado, porque a partir, además, en mi primer nodo lunar a los 18 y medio, decido dejarme toda la medicación, vacunas, no voy a hacer publicidad, ¿no? De los inhaladores y tal, decido dejármelo y pasar mis crisis asmáticas yo sola. Eso también fueron pruebas que yo no sé ahí, pues eso, esa fuerza interna de no poder respirar, de que se me cerraba hasta aquí y poco a poco, pues iba recuperando la respiración. Claro, ese día estaba muerta, me pasaba el día tirada, durmiendo, claro, no oxigenaba, entonces estaba como medio. Pero como no me curaba y además notaba que me inflamaba el cuerpo, que he dicho al principio, mm. que mi cuerpo estaba inflamado, estaba hinchado, y fue a los 30 cuando conocí a mi marido y me recomendó pues desintoxicarme el cuerpo y desinflamarlo con una dieta y con baños de vapor. Y a partir de ahí fue cuando también no venía de Alemania, cambié mucho mi estilo de vida, de comer, de todo, ¿no? Ahí empezó esa etapa mía de joven adulta, fue un cambio brutal para mí. Y fue todo a través de una transformación, ¿no? De mi enfermedad llevada a la salud, ¿no? Desde una visión de transformación salutogénica. Qué bueno, Y todo lo que, bueno, todo lo que nos estás contando, todo el recorrido que vamos haciendo para irnos acercando, llegando al presente, cómo vas haciendo toda esa maduración que ibas contando en tu forma de relacionarte también, ¿no? Con esa fuerza mm, marciana, ¿no? Que tienes ahí con tu Aries potente, ¿no? Hacia un objetivo, cuando ves algo muy claro, en esa búsqueda, como decías, de mm, la verdad, cuando vas encontrando verdad que casa en tu búsqueda, cómo vas mm, hacia allá con esa fuerza y cómo la vas progresivamente, pues con en esas experiencias, bueno, vas encontrando un equilibrio, ¿no? Entre esa fuerza así es. interior y tu relación con los demás para ir viendo también al otro de otra manera, ¿no? Y cómo todo eso ya se va viendo en el presente también, en cómo va llevando a cabo tus procesos, cómo va llevando las iniciativas, ¿no? Se ve
también muy interesante es el séptimo septenio con toda esa transformación que vas haciendo también tan grande Ujú. en lo que vas encontrando por el camino a través de tu búsqueda de formaciones, con la biografía, con las iniciativas que vas haciendo también, ¿no? El aprendizaje con docentes, con compañeros. Todo eso va dando todo este proceso de maduración que vamos encontrando, que estamos recreándonos, ¿no? A través de tu narración, viendo este ser, cómo va madurando y cómo a la vez va afinando en su verdad interior, poniendo en práctica lo que va buscando y va encontrando, ¿no? Y va puliendo también a la vez, ¿no? Y bueno, nos podemos ir acercando, bueno, viendo también el proceso de transformación de la enfermedad, de cómo ese sello que te queda del segundo septenio y que todavía en el presente queda, hay algún vestigio Lo y reconozco. Mm. tenerlo presente, tener siempre, ¿no? El poder hacer el trabajo biográfico también nos facilita esto, ¿no? El tener como a mano esos eventos, leerlos de una forma objetiva, intentando que sea lo más objetivo posible para poder ver más allá, ¿no? Entender un significado que pueda haber oculto, que nos está diciendo algo a nuestro desarrollo, ¿no? Que va ayudando a que podamos ir solucionando, solventando preguntas y eso, afinando nuestra actitud y nuestras acciones. Y Así bueno, nos es. vamos acercando al presente, ¿no? Como, bueno, ya una vez que terminas el trabajo biográfico, esa emoción también que dicen, ¿no? En la formación de pedagogía, cuando vas encontrando verdad, como, como el yo va reconociendo y uno se emociona, como va conectando con ese interior de ese reconocimiento Mm. en tu búsqueda y uno, lógicamente, pues se emociona, ¿no? Como que va diciendo, sí, aquí es, Así esto es, ¿no? es. Esto es, sí. Así es. Es una calma muy grande, ¿no? Cuando sientes que estás en el donde tienes que estar, ¿no? Ujú, Y esa alegría, ¿no? Y cómo yo que insisto, ¿no? Por lo que me dedico y por lo que me ha traído, ¿no? Y por la necesidad que todo el mundo tenemos de saber quiénes somos, porque hoy en día además, ¿no? Todo el mundo está buscando de una manera o de otra, todo el mundo está en esa búsqueda. Yo sí, sí, si tiene que servir para algo esta entrevista que me estás haciendo, eh, es sobre todo, para, para animar desde el punto de vista del alma, ¿no? Para despertar en el alma a las personas que al dolor hay que quererlo, al dolor hay que quererlo, porque el dolor trae consigo lo que va a ser, es lo más amoroso que hay. Detrás del dolor está el profundo amor, la profunda, el sentido de la vida. No he comentado que mi madre, que, que ha tenido la enfermedad ese síntoma, ¿no? que le llaman Alzheimer, eh, y digo le llaman porque ha sido también es una enfermedad inflamatoria muy fuerte, y que gracias a ir encontrándome con personas, ¿no? que me han ido dando explicaciones científicas, físicamente hablando, eh, que es una inflamación del cuerpo, que empieza por un lado, ¿no? Tiroides, etcétera, suprarrenales, y que a ella le ha dado en el sistema nervioso, ¿no? Ella murió, estuvo 15 años de un proceso neurodegenerativo muy doloroso, sobre todo, ella dolor no sufrió, pero sí un dolor anímico, espiritual, para ella, obviamente, al principio cuando se daba cuenta y para los que le hemos acompañado, el que más ha convivido, que ha sido mi padre, y mis hermanas y yo. Y esa transformación de vivir con el dolor a diario y de tener un pulso con el dolor a diario. Y esto una confesión aquí, ¿no? Que sí sabe algunas personas más íntimas que sí que les he dicho, porque yo he seguido haciendo mi vida, he tratado de seguir haciendo mi vida y de que eso no me limitara,
pero ha sido a base de un pulso muy fuerte interior, ¿no? El apego que yo tenía con ella, el cómo me he tenido que desapegar. Ha sido un trabajo muy, muy bonito, muy doloroso, pero al final que ha traído salud, salud a mi vida y salud al sistema familiar. O sea, el dolor es algo que es intrínseco a la vida y que como que forma parte, es como el ser humano, ¿no? El ser humano estamos hechos de muchos órganos y depende de qué punto de vista te dice, no, es que este órgano no sirve, ¿no? Como a mí me quitaron el apéndice, pues es que sí que sirve, ayuda a la digestión. Yo, pues eso, no tengo el apéndice y las digestiones son más pesadas. Pues gracias a que no tengo apéndice, también he tenido que ser más consciente de mis digestiones, de lo que como, de lo que no como. Es decir, si lo miro por un lado, pues puedo sentirme como me quitaron el apéndice y sentirme víctima de eso, o sentirme afortunada porque también me he hecho más consciente. Es decir, esto va, todo va implementado y estamos en una época que necesitamos para evolucionar, atravesar la enfermedad y ver qué se esconde detrás de la enfermedad. Y que detrás de la enfermedad hay un ser latiendo. Estaba yo, estaba yo necesitando sacar esa sensibilidad y esa conciencia propia. Y cada persona pues tiene que ver un poco, ¿no? Esa sintomatología a dónde le lleva. A mí era el pulmón y el pulmón es el dentro y afuera, el pulmón es el contacto con el mundo, el pulmón es el que yo me atreva a salir al mundo y a ser quien soy, cosa que he tardado muchos años, por eso que he dicho al principio, que me sentí muy juzgada a nivel social en un momento dado. Y no sé si me juzgaron con esa intención, yo me sentí, que esa es la otra, ¿no? En la biografía, en la vida, tú te sientes de manera que no es que a lo mejor te lo hayan dicho o te lo hayan hecho adrede, es que tú te has sentido así. Y hay que saber diferenciar cómo me vino el juicio y cómo yo me sentí. Por eso matizo mucho el que yo me sentí juzgada de una determinada manera porque probablemente yo necesitaba sentirme juzgada así, porque tenía que coger mucha fuerza de dentro para hacer lo que estoy haciendo, que es romper con un etérico familiar, con un etérico social y ser yo misma y hacer lo que yo verdaderamente siento que es verdad, ¿no? Y que es necesario hacer y transformar lo social pues desde donde yo sé transformar, que es desde ese percibir, ¿no? Percibir las relaciones y percibirlo y llevar, ¿no? Llevar las relaciones y llevar la relación con el mundo, incluso la mía con el mundo o las relaciones en el mundo, que sea, que sea siempre desde ese compromiso. Para mí el compromiso es fundamental en la vida y he tenido que aprender eso, lo he tenido que aprender y, y empezar a dejar de mirar desde el conflicto, dejar de ser complaciente para ser realmente comprometida. Y comprometida es que tienes que saber poner tus límites, tienes que saber decir quién eres, pero al mismo tiempo tienes que reconocer los límites de los demás. Por eso cuando yo me fui de esta escuela, entiendo que se quedarían muy a gusto, igual que yo me quedé. ¿Y por qué? Porque entendí los límites, porque no era mi camino porque el sistema tiene que pasar siglos para que se transforme y porque mi idealismo, eh, tengo que saber qué es eso, es un ideal y que lo tengo que transformar y materializar donde está mi lugar en el mundo y no está ahí, obviamente. Si no hubiera sido maestra, hubiera sido directora de una escuela, hubiera sido, yo qué sé, ¿no? Asesora de consellería o tendría otro cargo, ¿no? Donde hubiera podido influir o influenciar de una manera. Pero bueno, que en definitiva quiere decir esto, ¿no? Que atendamos lo que nos duele también, ¿no? Lo que nos alegra y lo que nos duele, las dos cosas, porque las dos cosas son una llamada, son una Sí, llamada, porque la alegría profunda también cuesta, ¿eh?
llegar hasta esa alegría profunda cuesta todo ese proceso de obstáculos. Y eso es lo que te regala la vida, Qué el bueno. coraje, ¿no? De atravesarlo. Y no es que sea especial, ¿no? Es simplemente mm, ser, ¿no? Querer ser tú misma. No tienes que ser nadie ni nada especial. Y bueno, pues eso sería un poco, me he dejado un montón, personas súper importantes, bueno, mis hermanas Ujú, me han marcado muchísimo, gente que me ha marcado tanto, ¿no? En la vida, mis padres, amigos, ujú. mi amiga donde la que estoy ahora compartiendo y humana, vosotros que sois, ¿no? Karma de futuro, Sandra y tú, que ya me marcaste, ¿no? El día que te conocí, me llamaste muchísimo. Es decir, que me he dejado muchas cosas, ¿no? Pero mis hijos, mi hija que lo tuve con mi segundo nodo y que venía anunciándose, ¿no? No sé, mis hijos también me han ayudado muchísimo a reafirmarme, ¿no? En esa autoeducación como adulta, saber realmente quién soy y lo que represento para ellos, no aquello que yo me creo o aquello que me gustaría que fuesen, sino realmente quién soy yo para poder saber quiénes son. Han sido una fuerza muy fuerte, ¿no? Y el desarrollo de, pues eso, crecer en la pareja, construir, ir a resolver primero lo mío antes de pedírselo al otro, ¿no? Porque siempre pedimos cosas que tenemos por resolver, siempre queremos que lo resuelva antes el otro que uno mismo, pues eso, todo es toda una escuela, ¿no? La tierra como escuela es que para mí fue como, es como que esa frase con la que sellaría, ¿no? La tierra como escuela, es que me parece la bomba esa frase, Sí, como me parece la bomba. un gran enunciado que resume tanto, ¿no? Como estamos viendo en tu caso biográfico. Y ahora que estabas nombrando personas, me iba viniendo, pero claro, tampoco pues, tenemos que acotarnos a un Acotar, tiempo, pero en el trabajo, cuando acompañamos a personas, es muy interesante cuando en los momentos de cambio o cuando encontramos alguna etapa crucial, ¿no? Por ejemplo, cuando hablabas antes del momento de la granja, esa etapa, por poner un ejemplo, también ahondamos, ¿no? Cómo llega uno ahí, quién conoce, quién te lo sugiere, cómo conoces una corriente, ¿no? Muchas veces, claro, porque claro, muchas veces nos pasa desapercibido, sí, ¿no? Una sí, persona que pasa por nuestra vida un verano, ah, sí, tal, mi amiga no sé quién o mi amigo tal, pero si ponemos el zoom ahí, la lupa, nos damos cuenta de la relevancia de ciertos encuentros, de personas que nos marcan, que de repente encontramos una mirada diferente, ¿no? Hacia el mundo o así es, una forma de estar, ¿no? Y bueno, ahora no tenemos el tiempo, pero trabajando con personas muchas veces eso enriquece de una manera que nos habíamos pasado por alto, ¿no? Cómo necesitamos brutal. esas relaciones y esos encuentros para también irnos encontrando nosotros, ¿no? Como son fundamentales. Sí, sí, todo aquello que nos marca, que nos toca, ¿no? Que te queda ahí, es que eso es que eso es tu destino. Por ahí va, Ujú. por ahí va. Y atravesarlo es el reto. Necesitaríamos segunda parte, ¿eh? Biografía profesional también, porque Sí, anda que ahí no hay también, ¿no? Para compartir. Pero bueno, estupendo. Me si quieres, encanta. Consuelo, perdona, así brevemente, en unos minutillos, si podemos hacer un poco una visión del presente, de proyectos en los que estás ahora Ah, sí. involucrada, lo que supone para ti también el poder con esta experiencia que has ido acumulando y ese autoconocimiento también Mm, que has ido desarrollando, cómo ahora, ya en este momento, lo estás poniendo en el mundo, mm. cómo esas iniciativas las has ido afinando y poniendo ahí tu granito de arena y tu visión y tu experiencia. Un poquito nos cuenta así en lo que estás Sí. ahora más involucrada. Pues es en lo que estoy involucrada un poco, lo he dicho, ¿no? Es como, lo he dicho de otra manera, es como que yo de alguna forma
primero que para mí todo está conectado en el mundo. Es decir, también el descubrir la metamorfosis, ¿no? Las leyes de la metamorfosis es también lo que me hace llorar, ¿no? Porque es que para mí efectivamente todo está conectado y lo que hago es eso. Ahora mismo estoy en esa transformación, en esa metamorfosis, en ese como en esa espiral, ¿no? En ese salto cualitativo de llevar toda una experiencia que ya llevo, pues eso, más de 20 años trabajando, la necesidad también vital, de etapa vital, de compartir la experiencia transformada en la formación que hacemos de trabajo personal biográfico, que creamos Sandra y yo en el 20, en el 19-20. Eso sigue adelante, este año empezamos la quinta edición, y que tiene todo el sentido, ¿no? Para mí, para nosotros, ¿no? Y después el tema de cómo a mí me interesa el tema de la empresa, de trabajo también, me vienen muchos clientes en los últimos 8, 9, 10 años, muchos clientes empresarios, empiezo a conocer la empresa desde dentro, a través del alma del empresario, de lo que sufre, de los retos, ¿no? Del reto que supone para una persona liderar una empresa, relacionarse con las personas, eh, empresas familiares, y todo eso va son como elementos, ¿no? Elementos que se van como en el tiempo, que yo voy ahí como gestando, como pensando, meditándolos, como haciéndome preguntas. Yo siempre que me llegan casos o gente, siempre medito con las personas que me llegan. Es decir, esta persona llega a mí a algo, para algo. Sobre todo ya hablo de procesos más largos, más profundos. Eh, lo esporádico también tiene su qué, ¿no? Y tiene otro tipo para mí, otro tipo de meditación, pero sí que medito esos casos y sí que me van dando, se me va perfilando una imagen de hacia dónde mi futuro, cómo me está viniendo el futuro. Voy viendo el futuro, no es que sea bruja, pero meditándolo va apareciendo esa imagen de futuro, que obviamente va materializándose, porque de repente aparece una persona, otra persona, ¿no? Y ¡pum!, ¿no? Y se cuaja, ¿no? Es como que se materializa. Digo, mira, ¿ves? Esto que estaba yo meditando, esta imagen que yo tenía. Entonces, bueno, pues el centro que yo había visualizado con 20 años, que había tenido ese pensamiento claro, se, se materializa en el 2001, ese centro, y se va transformando, claro. Y que llevamos ahí, pues eso, desde el 2001. Desde el 2001, 20, pues 2001 son eso, ya son 20, 22 ¿Ves? años, ¿no? 23 años. Mm. Y ese centro, pues esto, pues ha ido cambiando, ha ido transformándose, y ese futuro es el que se me está materializando ahora, pues con empresas y entrando, ¿no? Entrando con las empresas no solamente a ayudar a que las relaciones humanas crezcan en grado de desarrollo, ¿no? De más conciencia de lo que son el desarrollo, lo que son las relaciones humanas, ¿no? Lo que significan, porque es todo en una empresa, es todo, es la calidad de vida del día a día, es la productividad, es la motivación, es el compromiso, lo es todo, ahí radica, sino también en que las personas que lideran las empresas entiendan y comprendan lo que decía antes también yo en mi profesión, que lo he vivido, cuando llegas a un tope que si no das el salto, te vas a desintegrar, ¿sí? Te vas a morir, es decir, vas a morir en vida, vas a entrar en un mecanismo que va a estar muerto. O vas eso, no vas a crecer o te vas a ir desintegrando, es decir, la empresa se va a ir desintegrando poco a poco.
Entonces, el ser consciente, esto también ayudamos a eso, a los cambios de estructura, en que las empresas se van reestructurando. Y esto solo se hace a nivel financiero, a nivel físico. Te cambias de sitio, te fusionas, ¿no? Pero esto es como en las parejas, es que no basta con casarte con alguien o con separarte de alguien y casarte con otro. Es que esto no tiene ningún sentido. Es que ahí hay algo que está queriéndose, ¿no? Queriéndose desarrollar. Si tú no le pones el foco, si tú no le pones la mirada, vas a repetir. Te vas a casar con otro y vas a repetir patrón. Te vas a fusionar o más que fusionar, absorber, ¿no? Porque las fusiones hoy en día no son fusiones, son absorciones y son luchas de poder, porque no se tiene el foco en lo que es realmente una fusión o un desarrollo, o ir a un desarrollo mayor, que es realmente entrar en otro paradigma, que es el de colaborar, el de renunciar a algo para algo mayor, ¿no? El de saber cuáles son mis límites, ver los tuyos, yo renunciar a algo, tú renunciar a algo y unirnos por un bien mayor, ¿no? Por tener, ver qué hay en común, ver qué podemos aportar y tener en común los dos, que eso sería más una economía asociativa, colaborativa, y no está tan estratégica, de pensamiento estratégico, ¿no? De ver cómo, mmm, cómo obstaculizo que el otro consiga lo que quiere, ¿no? O sea, mi foco está en que el otro no consiga lo que quiere, más que el foco en estar en mí, en a ver qué es lo que yo necesito, qué quiero conseguir, y a ver el otro, si quiere conseguir algo, a ver cómo lo podemos hacer. Está más el foco puesto en obstaculizar que el otro para quedármelo yo o para que no lo consiga él, simplemente, ¿no? Para hacerme yo más fuerte. Entonces, claro, esa sociedad a la que todos nos gustaría caminar, pues es en la que desde Humana es desde este enfoque que acompañamos, en una visión mucho más de sentido común, ¿sí? Que tampoco es tan, es simplemente aplicar el sentido común. Pero bueno, esto tiene unos procesos y tienes que tener un fondo, ¿no? Y un saber, Preparación. Ujú. eso es. Ese Muy sería el bien. futuro que está caminando y que lo veo, pues que está ahí. Y le Ahí ya. saludo, ¿no? Le saludo. Qué bien, Consuelo. Bueno, ahora me está viniendo una tontería con lo que estabas diciendo también de obstaculizar, ¿no? Como el caso de las personas que votan, dice, pero este, no, no, si a mí este no me convence, pero lo que no quiero es que gane el otro, ¿no? Que muchas veces Por ejemplo, es algo así como tan incongruente, o sea, estás dando tu, por ahí ejemplo, tu un buen poder ejemplo, o tu voluntad, pero para que el otro no avance, claro. ¿no? Bueno, en fin. Pues muchísimas gracias, Consuelo, por haber Bueno, a ti, compartido tanta experiencia, cómo se ha podido apreciar también ahí en tu relato, pues desde niña, con ese entorno, con esa influencia, ¿no? De ese hermano que, que fallece, ¿no? Desde ahí, desde ese comienzo que has empezado, con todo el trasfondo que has ido contando, tanto de sucesos visibles como otros más sutiles que iban por debajo, que también has ido sugiriendo y nombrando, ¿no? Que se puede apreciar toda esa riqueza que intentamos desde la mirada del trabajo biográfico cuando tienes a una persona delante, ¿no? Tú has ido narrando y viendo, podíamos apreciar esas metamorfosis, esas crisis, lo que late detrás, con todo ese trabajo, esa lucha también de ir limando a veces se podría decir, no sé si un exceso, pero como una fuerza ahí bien pujante, ¿no? Que a veces que tiene su, como todo, ¿no? Tiene su cara y tiene su cruz, ¿no? Y como también la vida nos pone situaciones en las que nos pone a prueba y tenemos que luego reflexionar cómo ha ido la cosa, qué puedo aquí rectificar y puedo mejorar, ¿no? Para el futuro y sí, bueno, y en eso estamos, ¿no? En eso estás, has dado ahí muchas está. muestras de ello también, de vivencias. Y bueno, pues un placer tenerte aquí, Consuelo. Eh,
has dejado también unas pinceladas muy, me parece muy interesantes en estos últimos minutos relacionados con la empresa, que es algo que no hemos tocado en otros episodios, pero que es algo que está en nuestra sociedad, ¿no? Que también requiere atención bastante, porque podemos ver muchas instituciones y muchas empresas que están como ya ancladas en Mucha formas gente de... sufriendo, Mm, mucha gente sufriendo dentro de en el trabajo, ¿no? Sufriendo de manera a veces expresada, ¿no? Con burnouts, con crisis de ansiedad y a veces, pues eso, no expresadas o no, no, como no muy, muy evidenciadas, pero que están ahí sutilmente, ¿no? Por los ambientes en los que se vive, ¿no? mm, El ambiente es fundamental, fundamental saber gestionarlo. Esa es la salud está ahí. Y el autoconocimiento, ¿no? El que las personas se den cuenta que a partir de los 21 años ahí se despierta una necesidad como el comer, igual que la orgánica, igual que el comer, tenemos una necesidad anímico-espiritual. Y ahí es donde hay que también hacer ese gesto hacia adentro y alimentar esa parte. Y no tener, despojarnos un poco ya de estas creencias, ¿no? Del pasado. Y la psicología hoy en día no pertenece ni está enmarcada en la enfermedad, sino muy al contrario, está enmarcada en el desarrollo personal para que no llegue a enfermar, ¿no? mm. Así que bueno, un placer, Héctor. Lo Me mismo, ha Consuelo. encantado, me ha encantado. Y a mí muchas gracias por eso, todo lo que has compartido, por ofrecernos tu visión, tu experiencia y muchas pildoritas que has ido dejando ahí también para ir masticando y reflexionando. Eso es. Que bueno, que esperamos también que nuestra audiencia lo aprecie. Y bueno, dejaremos también en la descripción del vídeo enlaces a la formación de trabajo personal Muy bien, biográfico, ahí humana también para quien claro, quiera pueda investigar un poquito lo que haces así y es, bueno, que hay cosas ahí súper interesantes y muy necesarias en realidad también para el ser humano de hoy. así Muchas es. gracias, Consuelo. Muy bien. Gracias. Un abrazo Éxito. fuerte y un beso. Chao. Chao. Adiós.